Hay figuras que son historia en sí mismas, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de una de ellas, Winston Churchill. Pero ojo, no solo del político que todos conocemos. Lo que vamos a desgranar aquí es la historia de una voluntad de hierro, la de una persona llena de ambición, sí, pero también de contradicciones y de cómo su determinación acabó marcando el destino de millones en el momento probablemente más oscuro del siglo XX. Ahí están, sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Con estas 4 palabras, Churchill no solo estaba definiendo lo que pedía a su país, estaba resumiendo su propia vida, una lucha sin descanso. Fijaos, la frase es de 1940, pero encapsula a la perfección no solo el sacrificio que venía, sino todo lo que él mismo había tenido que pasar para llegar precisamente a ese momento. Es que para entender al león, a ese que rugió contra el nazismo, primero hay que conocer al cachorro, al joven que se escondía detrás de la leyenda. Y era un joven lleno de inseguridades, pero eso sí, con una ambición feroz. Su historia, curiosamente, no empieza en una trinchera, sino en un palacio. Y en la soledad, la tremenda soledad de una infancia de mucho privilegio pero poco afecto. Vamos a situarnos. Nace en 1874. El Imperio Británico está en su máximo esplendor. Es el dueño del mundo, literalmente. La vida de Churchill es en realidad como un puente entre dos mundos que chocan, el viejo orden imperial, el victoriano, y el siglo XX que estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. Así que él crece en una época que parecía estable, pero por debajo las placas tectónicas de la historia ya estaban rechinando, a punto de provocar un terremoto. Y su carácter es el resultado de un contraste brutal. Por un lado, imaginad, nace en el Palacio de Blaine. Lujo, opulencia, aristocracia pura. Pero por otro lado, ¿qué tenemos? Una infancia súper fría, con unos padres muy distantes, y unos años en el colegio que fueron, sinceramente, un desastre. Era un estudiante mediocre, muy indisciplinado. Y todo eso, claro, le creó una inseguridad tremenda. Y esa mezcla explosiva, ¿no?, de privilegio y de fracaso personal, eso fue la gasolina de su vida, el motor que lo movía todo. Esa dualidad le metió en la cabeza una necesidad casi obsesiva de demostrar que valía para algo. Le generó una ambición, desmedida, y un miedo atroz a fracasar. Todo eso lo empujó a buscar un destino que no fuera normal, tenía que ser extraordinario, nada menos. Así que mucho antes de pensar en ser primer ministro, Churchill tomó una decisión. Iba a ser un héroe, y no esperó a que la heroicidad le llegara, no, la buscó. Se metió de cabeza en el peligro, en la guerra. Y no era solo por patriotismo, que también, sino porque sabía que tenía que construir su propia leyenda, pieza a pieza, ladrillo a ladrillo. Y lo hizo de una forma súper metódica. Paso 1, se hace corresponsal de guerra. Se va donde están las balas. Quería acción. Paso 2, durante la guerra de los Boers, en Sudáfrica, lo capturan. Y llega al paso 3, su fuga. Una fuga épica de un campo de prisioneros que lo convierte en un héroe nacional. Ahí es cuando se da cuenta de algo clave. La historia que cuentas es tan importante como lo que haces. Y aquí está una de las claves para entenderlo. Su genialidad no era solo estar allí, en medio de la acción. Era que él no solo vivía la historia, la escribía, la moldeaba, la convertía en una epopeya y se la vendía al público. Desde muy joven fue un auténtico maestro de la autopromoción, combinando la acción con la pluma para construir su propio mito. Vale, con esa fama de héroe se lanza a la política. Y su ambición, claro, lo lleva muy alto, muy rápido. Pero también lo lleva de cabeza al desastre. Un fracaso catastrófico. Y es en ese momento, en el más oscuro, donde va a salir a la luz su rasgo más importante, el que lo define. Una resiliencia casi sobrehumana. El momento se llama Galípoli, año 1915, en plena Primera Guerra Mundial. Churchill es el jefe de la Marina y se empeña en una campaña militar que acaba siendo un desastre absoluto, una carnicería, un fracaso estratégico y humano con miles de muertos. Y para él, esto no fue solo una derrota en un mapa, fue un fracaso personal que lo va a perseguir durante décadas. Y claro, todas las culpas, todas, cayeron sobre él, lo destituyeron, lo apartaron, lo humillaron públicamente. Su carrera política parecía acabada. Fin de la historia. Son los que se conocen como sus años en el desierto. Un exilio político total que, sinceramente, habría hundido a cualquiera. Pero es que Churchill no era cualquiera. Aquí está la verdadera clave de su leyenda. Galípoli fue devastador, sí, pero no fue el punto final. Al revés, demostró que tenía una capacidad increíble para encajar los golpes más duros, para aprender la lección y para esperar con paciencia su momento para volver. Su historia es una de caídas y, sobre todo, de regresos. Y ese momento, vaya se llegó. Llegó en la hora más oscura, no ya para él, sino para su país.
Estamos en 1940, Europa está cayendo en manos de los nazis, y de repente, ese político arrinconado, el fracasado de Galípoli, regresa de la nada. Un regreso totalmente improbable para liderar a la nación en el momento de mayor peligro de su historia. El panorama que se encuentra cuando llega al poder es desolador. El continente prácticamente perdido, Gran Bretaña completamente sola y aislada. De hecho, para muchos en su propio gobierno, la única salida lógica, la única opción sensata, era negociar. Pactar con Hitler. Pero él no. Churchill tomó la decisión que, literalmente, cambió el curso de la historia. En contra de casi toda la lógica del momento y con una presión política interna brutal, se negó. Se negó en rotundo a negociar. Su postura fue de una claridad aplastante. Gran Bretaña iba a luchar. Sola se hacía falta. Y costase lo que costase. Y en ese momento, sus palabras se convirtieron en sus mejores armas. Con frases como esta, inmortalizando a los pilotos de la RAF, él no solo daba un parte de guerra, estaba insuflando moral, estaba inspirando. Convirtió una lucha desesperada por sobrevivir en una especie de cruzada moral, en una defensa de la propia identidad nacional. Lo que hizo fue en esencia psicología colectiva pura y dura. Fue un maestro en eso. Entendió perfectamente que la guerra no se gana solo con tanques y aviones, se gana o se pierde en la mente y en el corazón de la gente. Sus discursos, su oratoria, fueron el escudo que protegió la moral de un país cuando parecía que no quedaban nada más. Pero la guerra termina, llega la victoria y la historia de Churchill, como no, da otro giro de guión totalmente inesperado. Porque ahora toca hablar de su legado, que es de todo menos simple. Es como un tapiz lleno de hilos de oro, de triunfos gloriosos, pero también con unas cuantas sombras bastante incómodas que llegan hasta hoy. Fijaos qué ironía. Estamos en 1945, acaban de ganar la guerra, y apenas unos meses después de la victoria hay elecciones y Churchill pierde. El héroe de guerra es derrotado en las urnas. El mismo pueblo que lo siguió ciegamente en la oscuridad decidió que el león de la guerra no era el hombre que querían para construir la paz. Es que su personalidad era así, un campo de batalla de contrastes. Claro que tenía una valentía a prueba de bombas y una oratoria que movía montañas. Pero junto a eso, pues tenías a un tipo impulsivo con un ego monumental y unas ideas sobre el imperio que hoy nos chirrían muchísimo. Y además luchó toda su vida, en silencio, contra lo que él llamaba su perro negro, la depresión. Y un último dato que a mí me parece fascinante. En 1953 le dan un premio Nobel. Pero ojo, no el de la paz, que sería lo lógico, ¿no? Le dieron el Nobel de Literatura. Y es un reconocimiento a algo que ya hemos comentado. Churchill no solo hizo la historia, también la escribió. Fue uno de sus grandes cronistas. Y claro, se aseguró de que por lo menos una parte de esa historia se contara con sus propias palabras. Así que todo esto nos deja con la gran pregunta. ¿Quién fue Winston Churchill? ¿El héroe que salvó al mundo libre del fascismo? ¿El imperialista anclado en el pasado? ¿O es que acaso fue las dos cosas a la vez? Su legado, desde luego, no es nada simple, y yo creo que es precisamente por eso, por esa complejidad, por lo que casi 60 años después de su muerte, su figura sigue generando un debate tan intenso.